la comunidad de oyentes y de radio escuchas y de televidentes que tenemos por acá. Pero como siempre digo, las pavadas que dice este conductor no son importantes, lo más importante son los amigos que nos vienen a visitar. Y en este caso vamos a hablar con él. Lo primero le vamos a preguntar es por qué ahora es director de planificación y ambiente y no es de ordenamiento territorial como era la gestión anterior. Pero bueno, todas las dudas las va a despejar el doctor Miguel Asqueta, que anda por acá. ¿Cómo va, estimado Miguel? ¿Cómo anda? Buen día. Bueno, buen día, Gabriel, a la gente que está escuchando y mirando por tu canal. Se dice canal, ¿no, Gabriel? Sí, sí, canal de YouTube, Se dice Facebook, por tu canal. Twitch, todas estas Antes cosas. era por tu periódico Sí. y bueno, ahora es un multimedia. Estás al nivel de La Nación Más y de No, Clarín, no, Grupo no, Clarín y todo estamos eso. casi ahí, casi ahí. En general la Nación nos consulta alguna cosa. Me parece genial. Bueno, es un gusto y sobre todo a la gente transmitirle cuando estamos con gente que más que periodistas son amigos y sobre todo del pueblo. Es un gusto estar y bueno, Gabriel, para aquí, para dialogar contigo y a través tuyo con la gente sobre temas que los títulos a veces parecen alejados de la gente y la cosa cotidiana es mucho más cercana de lo que todos creen. Sí, en primer lugar, capaz que arrancamos por ahí, porque esto de director de planificación y ambiente, lo que era, creo que era la oficina de ordenamiento Sí, territorial, ¿no? sí, Hubo sí. un cambio ahí. ¿Cuál Bueno, es no, el sentido? no, tú sabes que lo sigue siendo, pero pasa algo. A ver. Yo siempre lo semántico importa. Hace 15 años atrás se creó el Departamento de Planificación, Programas y Descentralización. Así se llamó Sí, en el organigrama 2010-2015. Se había votado la ley 18308 de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, como la ley madre para todo el país, sobre lo que dice el tema ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, que no se lee esa colita, no se dice, y para mí es lo fundamental, desarrollo sostenible, que presumo que es de lo que vamos a hablar y lo que a la gente le importa. El desarrollo sostenible de la gente, de los pueblos, de la tierra, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, que nos desarrollemos y que sea sostenible. Yo era diputado en aquel momento, me gustó mucho el tema, me introduje en la ley, en sus derivados, y cuando vino el periodo 2010-2015, recuerdo yo estaba en la intendencia, era el suplente del sí, intendente señor. Zimmer, pero además, al ocupar una posición en el Ejecutivo, nos encargamos de la planificación y la descentralización. Pero rápidamente hubo que comenzar a trabajar los famosos planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial Sí, y sí. directrices para el departamento y para el país, tanto de ordenamiento territorial como de zonas costeras y bueno, tanto temas más, que el gobierno se embarcó porque era reciente la ley y había que ejecutar toda la normativa. Periodo 2010-2015, director de Planificación y Ordenamiento Territorial. Los planes nos absorbieron, algunas de estas cuestiones derivadas nos absorbieron, y luego en el organigrama del departamento, a los años, cambió ese departamento, pasó a ser una dirección de Sí. Planificación Territorial y Y Ambiente, ambiente, exacto. que es hasta el día de hoy. ¿Sabes lo que pasa? Lo dialogamos mucho justamente con el intendente actual, Guillermo Rodríguez. Había cuestiones de hace unos años que estaban poco potenciadas, poco dotadas a veces del conocimiento de los técnicos, a veces porque no se tienen, porque el ingreso de técnicos a veces es tremendamente complejo a los organismos nacionales, hay que seguir determinados caminos o los presupuestos no dan. Entonces el tema ambiente estaba muy poco desarrollado. A ver, la Dirección de Higiene y Servicios, el Departamento de Higiene y Servicios, trata los Sí. temas atinentes a residuos, a limpiezas, a tantos temas, aguas servidas, además que todos conocemos en el departamento, podría ser una larga lista. Higiene y limpieza, Pero ¿no? cuando, higiene y limpieza, pero cuando hablas de el ambiente o el medio ambiente como tal, el macro tema ambiental, el macro tema que hoy es relevante en el mundo entero, porque afecta a nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestro desarrollo, en la intendencia se supone estaría en planificación territorial y ambiente. No Sí. se venía trabajando el tema ambiente. Entonces, ¿qué pasó? Con el intendente Guillermo Rodríguez definimos que nuestra dirección de planificación territorial y ambiente se dedica a lo que se tiene que dedicar. Planificación territorial, entonces no cambió, porque hoy como se le llama planificación y ambiente, tú Claro. interpretaste y la gente interpreta que cambió. Sí. Es planificación territorial que comprende los planes, los fraccionamientos, las instalaciones, vamos a hablar ahora de los objetivos y demás, y
ambiente, y como tal tenemos hasta referentes en ambiente, hemos llevado gente como referente, estamos intentando que haya consultores en ambiente, porque lo que hace 15 años atrás era tal vez alguna consulta sobre temas medioambientales, hoy son lo cotidiano, nos llegan 2 o 3 consultas enormes medioambientales a nuestra dirección todos los días y se están trabajando en esa línea. Pero bueno, no ha cambiado. El nombre, ha cambiado la dirección, y en el próximo presupuesto departamental y organigrama, el intendente Guillermo ha dispuesto que haya una secretaría de ambiente, y como tal se está trabajando en ello. Bueno, entonces luego tal vez sí pueda haber una especie de división entre planificación territorial y ambiente, que más que división yo aspiro a que el próximo organigrama los tenga juntos en un departamento, porque los departamentos se engloban abajo áreas temáticas. Ojalá en un departamento grande esté Secretaría de Ambiente, Dirección de Planificación Territorial, por ejemplo, Dirección de Arquitectura, Dirección de Vivienda, todo lo que tiene que ver con estos macro temas de la Ley 18.308 y derivados, que esté todo junto. ¿Cuáles son los fines? Están más o menos claros, pero reiterando un poco cuáles son los fines que tienen como dirección y los temas que van a preocupar en este periodo de gestión, que tenemos para hablar tres horas. Sí, más o menos, ¿no? Pero en cuanto a los fines de la dirección, Miguel. Tendríamos que conseguir uno o dos sponsors que sponsoricen un espacio para hablar 10 programas seguidos. Un conversatorio. Un conversatorio de 10 programas seguidos todos los jueves sobre los planes de ordenamiento, los fines del ordenamiento territorial y demás. No, Gabriel, gustoso y a las órdenes. Hoy no va a dar el tiempo, pero cuando tú lo dispongas siempre vamos a estar dispuestos. A ver si podemos ser breves en las definiciones para luego entrar en preguntas que vos vas a tener. Tal vez ni mencionamos hoy al ambiente, porque es imposible hablar de todo. Entonces, como planificación territorial, tengamos en cuenta que los grandes objetivos de la planificación territorial son la gestión, lo voy a decir despacio a ver si podemos entender sin tener que explicar después, la gestión adecuada de nuestro territorio, territorio definido como el hábitat donde nosotros vivimos, nacemos, nos criamos, estudiamos, trabajamos. Es mucho más que los límites de un pueblo, es mucho más que los límites de una zona rural y el tipo de suelo. O sea, es mucho más que decir, bueno, la ciudad de Carmelo es un área urbana definida así asá, la zona periurbana es así asá, y la zona rural productiva se define una de producción eminentemente agrícola, otra ganadera. Es mucho más que eso, porque nuestro territorio es aquellos sitios donde interaccionamos en actividades productivas, culturales, educativas, ambientales, turísticas, de promoción. O sea que en definitiva, cuando estamos hablando de nuestro territorio, donde vivimos, y podríamos ir a, por ejemplo, ¿para qué es un plan? Y como estamos en Carmelo, capaz que los siguientes minutos, Gabriel, hablamos de la orientación de la dirección como ordenamiento territorial, pero podemos dar como ejemplo lo que sería un plan de Carmelo que está en fases, ya dobló el codo y tendríamos que entrar a la recta final. Se ha hecho largo, ¿no? Se ha hecho enormemente largo. Mira, yo no me gusta hablar de gestiones anteriores y menos de nuestro partido. A ver, pero ¿qué voy? Es tan engorroso el tema, por eso no hay que echar culpas a nadie, menos a personas o quienes han pasado en 10 o 15 años. Además, nosotros mismos estuvimos al principio, pero luego... No tiene que ver con eso, lo mencionaba por el tema de la dificultad. Tremendamente engorroso. Mira, después del periodo 2010-2015, donde se dio inicio a casi todos los planes de las diferentes ciudades o regiones del departamento, hoy hay 4 planes votados en ejecución y que es un marco normativo por el cual el habitante, perdón, hay 4, vamos a nombrarlos: Nueva Palmira, Conchillas y la microrregión, o sea, Carmelo es como un sándwich, porque está Nueva Palmira con plan, Conchillas y su microrregión con plan. En el oeste quedaría Carmelo y su área de influencia. Y después tenemos ya aprobados el de Juan Lacase y su área de influencia, y el de Colonia del Sacramento con toda su región costera y demás. Entonces hay 4 planes aprobados. Hay 2 que están en una vía muy avanzada, como Carmelo y Tarariras, y para el este del departamento, ayer nos reunimos con la Dirección de Ordenamiento Territorial en Montevideo y procuramos avanzar rápidamente en diversos planes, porque el este del departamento, viste, tiene sus características histórico-culturales y demás. Pero volvamos a esto.
2013, 2014 fueron cuando las directrices departamentales nos dieron un marco de ordenamiento y luego comenzaron los planes. En el 2019, 2020, 5 o 6 años después, Carmelo tuvo, lo iniciamos nosotros, recuerdo de audiencias en la Junta Local de Carmelo, el municipio de Carmelo y demás, donde se comenzó a esbozar un plan, siguió su camino y en el 2019 hubo 3 audiencias públicas, luego de las cuales ya el plan tiene el visto bueno de ordenamiento territorial y está estudio en ambiente. ¿Por qué te digo doblar el codo? Estamos en estas próximas semanas contestándole unas observaciones que nos hizo el Ministerio de Ambiente y ya luego entraríamos en la fase de volver aquí, al territorio, reunirnos con la gente, con los ediles, con el nuevo municipio y disponer la fase final para que el plan lo vote la Junta Departamental. Vayamos, Gabriela, ¿qué son estos planes? ¿Qué es el ordenamiento del territorio y por qué nos interesa tanto? Objetivos. Orientar el desarrollo de actividades humanas. Orientar el desarrollo de actividades humanas es algo, es más, tengo aquí, pues tal vez el que está mirando no sabe por qué miro para abajo para ordenarnos, tengo punteado los objetivos generales de un plan. Orientar desarrollo de actividades humanas con ordenamiento y uso del territorio con pautas de localización. Podemos dar un ejemplo de cada cosa y tú me puedes hacer la pregunta que quieras. Imagínate que hoy nos consulta un emprendimiento turístico porque quiere colocarse, por ejemplo, en el casco urbano adentro de Carmelo, pero es un emprendimiento turístico y comercial por el cual va a haber ruidos nocturnos con altos decibeles, con música fuerte, con cuestiones al aire libre, en plena zona céntrica. ¿Qué sabemos hoy? Que además, por ejemplo, Montevideo es un ejemplo. Montevideo no sabe dónde hacer tablados de carnaval, porque pese a que es una actividad culturalmente aceptada por el pueblo, la gente no quiere que le suenen los altos decibeles hasta las 3 de la mañana. Entonces ahí hay una dicotomía, 2 de la mañana. Entonces hay una dicotomía donde, bueno, si hoy un emprendimiento de ciertas características, con altos decibeles, más se quisiera poner en el centro de Carmelo, antes no había mayores conflictos, hoy probablemente los pobladores te van a decir, ¿por qué no en una zona más alejada? Mira, estoy dando un ejemplo que todo el mundo puede entenderlo. Y a la inversa, hoy un emprendimiento, por ejemplo, imaginemos que venga la instalación de una fábrica de algo, de lo que fuera, no importa, no digamos qué, no importa qué, y consigue un predio en una zona, el balneario Sagarzazú. Compro, por decirte cualquiera, en Sagarzazú consigo una tierra ahí en pleno para poner una fábrica de algo. Es muy probable que ordenamiento, en base no a lo que piensa Miguel Asqueta, ni la arquitecta y el agrimensor y los técnicos que yo tengo, miraremos la ley, las directrices, digamos, en un balneario turístico. Y no porque te va a hacer ruido hasta la noche. No, que queremos potenciar, que queremos arreglar, que el municipio nuevo de Carmelo, y ni que hablar, el nuevo alcalde de Carmelo lo tiene como una zona prioritaria, que hoy lo estamos catalogando de zona urbana, que le están poniendo agua potable, que la gente, el que se va a vivir ahí o los que vienen en el verano, quiere una actividad residencial tranquila. No nos deja la normativa poner una fábrica de algo. Te puede decir el inversor, pero yo invierto y vengo y conseguí una tierra barata. Bueno, las ecuaciones deben convenir a todos. Porque si conseguí una tierra barata y está en pleno balneario turístico, recreativo, deportivo, y donde a la gente le ingresan fuentes de divisas por esa actividad, ojalá se potencie en un futuro, que dirima la gente. Yo siempre digo, y la gente probablemente en el plan de Carmelo nos va a decir, la zona logística, por ejemplo, para fábricas, no debería ser una zona balnearia. Yo iba a hablar de la zona logística, porque también se ponen galpones por cualquier lado. Hoy, sin embargo, Carmelo tiene una zona logística. Hay camiones con cámaras frigoríficas funcionando durante la noche al lado de casas de vecinos que duermen. Y sin embargo, hoy hay una zona logística. Ahora, ¿cómo trasladás esta planificación a la práctica, a lo cotidiano? Decirle, señor, mire, usted no puede estar acá, tiene que ir a la zona logística, ¿no? Acabas de decir algo clave. Y como yo te decía que tengo anotado porque si no uno se extiende hasta 20 minutos con un concepto. Pero fíjate. Pero Gabriel, fíjate algunos objetivos generales que tienen que ver con lo que tú estás diciendo. La gente tiene que entender que no estábamos arreglados con Gabriel, porque me está preguntando lo que sigue. Distribuir servicios directos e indirectos mediante estructuración de infraestructuras y equipamiento. Distribuir ciertos servicios directos e indirectos, con estructuración de infraestructura y equipamiento. Adecuada estructuración de infraestructura y equipamiento. ¿Pero qué sigue? Proteger el medio ambiente, proteger patrimonio natural y cultural
Y además, procurar la solidaridad entre zonas a través de medidas de compensación y compatibilizar el uso de suelo de actividades. A ver, acá está dicho, tal vez un poco difícil el lenguaje jurídico, muchas de las cosas que tú dices, compatibilizar, estructurar y algo importante. Logística, Miguel, Gabriel, solidaridad entre zonas. ¿Qué quiere decir solidaridad entre zonas? Cuando el inversor viene, o el inversor o quien tiene hoy un negocio estructurado como lo que tú dices, donde debe haber camiones, actividades de madrugada, porque es natural que eso exista y ojalá haya mucho, ojalá haya mucho. Al menos se precisa muchísimo. Ojalá, porque estamos de acuerdo. Es trabajo para el pueblo. A ver, ¿dónde debería estar y desarrollarse esa actividad? A ver, enfrente a tu casa, te digo a ti como a cualquier ciudadano de Carmelo, enfrente a tu casa, en el costado, a media cuadra, donde a las 2 de la mañana, que ojalá haya muchos, hubiera camiones abriéndose atrás para empacar cosas, para bajar, subir. Además, ese tipo de actividades en zona urbana puede generar, contaminación acústica y ambiental por los humos y los olores, todo lo que emanan hasta de los motores de combustión. Es vastísimo. A ver, o debería estar en zonas logísticas. El plan, ojo, que la gente entienda, no estamos hablando de un plan aprobado, porque si no van a decir, ¿por qué no se está haciendo hoy? Claro. Pero a ver, el plan prevé zonas logísticas. Vamos hacia eso. Pero hay algo más. Nosotros les estamos pidiendo, y el intendente Guillermo nos ha pedido, por favor, acentuar los controles. Eso no es menos lo que tú estás diciendo. ¿Sabes por qué, Gabriel? No debe saber la gente. Capaz que se está enterando y ojalá mañana me lleguen 3 o 4 denuncias o preguntas o sugerencias. ¿Por qué digo ojalá? Como habitante de Carmelo, yo salgo a caminar, cuido mi cuerpo, salgo a caminar. Camino por todo Carmelo y ando. Yo que hoy soy director de intendencia, miro y veo, esto no debería estar. Entonces la gente puede decir, ¿y por qué ustedes no lo cambian? Bueno, los procesos jurídicos administrativos no son tan sencillos. Primero, debe haber denuncias o notificaciones. Nosotros no tenemos por qué enterarnos que una actividad está. Segundo, debe haber denuncias de parte, porque yo me entero que a 2 casas de lo Gabriel Monteagudo hay algo que es inconveniente, porque Gabriel me lo dice. Sí, claro. Si no, yo no me entero. ¿Y a qué voy, Gabriel? Existen medidas cautelares para Carmelo. La gente, por si no sabe lo que son, las medidas cautelares, ¿qué son? La Junta Departamental votó un decreto hace unos años por el cual en algunas zonas determinadas de Carmelo, para ver instalación, para ver desarrollos o para ver una determinada actividad, debe ajustarse a normas previstas. ¿Qué quiere decir? Que sin medidas cautelares, yo tengo media manzana en el centro Carmelo, sin medidas cautelares, voy, pido un permiso de construcción, me lo tienen que dar. Es así de sencillo. Y construyo lo que yo quiera. Para que lo entienda la gente, si hay un abogado acá me dice, no es tan así, pero con la gente tenemos que hablar sencillo. Pero es así, yo tengo media manzana, repito, en el centro Carmelo, pido un permiso de construcción, construyo algo y después los vecinos dicen, pero ¿cómo? ¿Y esto podía hacerse? Y bueno, no hay plan. No hay plan. Con medidas cautelares no es lo mismo. De hecho, nos llegan a la oficina ciertas solicitudes que nuestros técnicos miran la norma que existe, algunas leyes de hace 30 años y las medidas cautelares. Ahí juega lo que les pide el intendente, que son los controles, porque la gente desconoce absolutamente las medidas cautelares, qué son y qué implican, y no necesariamente tiene que saber cuáles son, pero sí los controles que les pide el intendente a ustedes, ¿no? Tienen que ir y controlar. Absolutamente, Gabriel. Y además todo esto se debe alinear con las potencialidades locales de desarrollo y con algo que especialmente lo dicen los objetivos del plan: promover la sostenibilidad del espacio, suelo, agua, vegetación y ecosistemas frágiles. Y además algo importante, yo esto lo recalco porque además nuestro departamento, el de las colonias, como le llamo, se hizo de aquel caudal de inmigrantes que le dio identidad a algunas zonas. Poner en valor identidades sociales, culturales y productivas. A ver, pocas cosas importan tanto de esto. Poner en valor identidades sociales, culturales y productivas. Fíjate algo. Hoy, cuando hablamos de turismo que llega a nuestra ciudad, de gente que busca Carmelo desde el exterior y demás, una de nuestras joyitas es, por ejemplo, el agroenoturismo, eno de vinos.
Bueno, cualquier hoy fuera del departamento Colonia, por lo menos en el Uruguay, pero ya hoy está trascendiendo fronteras, a tal punto que en Argentina, en Brasil somos muy conocidos y hay europeos y norteamericanos que nos conocen mucho por nuestras zonas de viñedos y demás. Yo le pregunto a Gabriel, le podría preguntar al que está mirando, porque ya tenemos algunas decenas de años, algunos lustros transcurridos. Si yo consultara hace 25 años atrás cuál es esa zona o dónde se desarrolla, ¿qué diríamos? Juan González, el Cerro de Carmelo, las viejas históricas y queridas bodegas, sobre todo de nuestros viejos y queridos vascos, y algo, sobre todo ahí en Colonia Estrella, algún enclave antiguo, cercano a la capilla de San Roque y demás. Hoy Sí, los amigos de Cordano, ha cambiado ha un poco el cambiado. paisaje, Sí. pero para bien. Cuando hoy nos consultan, vaya que nos consultan, dígame, ¿cuál es la zona en Carmelo de viñedos y bodegas, agroturismo, enoturismo, lo gastronómico que se ha ido adecuando en esa zona y demás? Por fortuna, podemos decir que la vieja zona de Juan González Colonia Rúa, Calera de las Huérfanas, el Cerro de Carmelo, la Colonia Estrella y demás, hasta Camacho. Hasta Camacho, Y ¿no? pasando Camacho, importantísimos desarrollos que son fuentes de ingreso y demás. Eso no solo hay que potenciarlo, Gabriel, hay que preservarlo. Sí. Entonces, tenemos que potenciar y preservar. Entonces, hace 25 años era una microrregión, hoy es una vastísima región y el desarrollo de Carmelo debería ir acompasándose a los tiempos, preservando identidades culturales y demás, y sobre todo pensando en el trabajo de la gente. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que donde yo tengo esto no puede haber otra cosa, pero para nada, coexisten. Vayamos a cualquier país. A ver, No. mi hijo varón vive en Mendoza. El tema capaz que Este, son los límites, ¿no? Hasta dónde va uno, hasta dónde es la coexistencia, qué significa la coexistencia. Te pongo el viñedo acá en tal lado, lo pongo un poquito más allá, o pongo los chanchos más acá, que es lo que pasaba en Colonia Estrella, ¿no? Pongo el tema to- de los límites, hasta dónde va esa coexistencia. Totalmente. Tú sabes que la coexistencia es posible en casi todos los rubros, casi todos. Y te Sí, decía sí. recién, mi hijo mayor vive en Mendoza, la cuna y zona de Argentina de los vinos y uno de sus principales rubros de exportación. Como Un uno va, saludo para Juanito sí, González. como uno va frecuentemente, y lo ve, uno mira. Tú sabes que yo he conversado con el intendente Tunuyán, senadores nacionales, candidatos a gobernadores, porque uno los va conociendo y como uno tiene actividad política, empieza a dialogar, habla el mismo lenguaje. A todos les pasa lo mismo. Hay etapas de coexistencia y de convivencia donde la sociedad se tiene que poner de acuerdo. Después que se pone de acuerdo es facilísimo. Sí, sí. Y nos tenemos que poner todos de acuerdo en eso. Ahí hay participación social muy importante para ponerse de acuerdo. Y tengamos en cuenta, cuando se generan conflictos, tú sabes que tú vas, que es una actividad tremendamente antipática, por ejemplo la de policía territorial, que está en nuestra oficina y la estamos potenciando. ¿Sabes lo que pasa, Gabriel? Tú has nombrado algunos subrubros. Tú vas a un lugar donde hay conflicto entre esta y esta actividad. Lo primero que te planteas, ¿según la ley pueden estar? La ley dice que sí. Mm. Bueno, cuando vas al cómo deben estar, te encuentras que esta actividad tal vez no están cumpliendo todo lo que deberían cumplir. Sí. Con respecto a preservación del ambiente, con respecto a cuidados, a veces hay cosas elementales. Hay instalaciones que en aquella época y en esta ya no está ocurriendo, nos piden instalarse. ¿Sabe lo que dice la norma? Que, por ejemplo, se debe preservar el paisaje, no debe haber contaminación visual, contaminación sonora. Sencillamente con que algún proyecto haga, por ejemplo, el planteo de una barrera de árboles, Sí. que a veces disminuye los sonidos, no afecta a la Exacto. vista, No, eh, te lo va mejorando. Y uno viaja y anda en el exterior y dice, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no podemos tener coexistiendo dos cosas que tal vez con una es que barrera... debe ser, Ah, actualmente debe ser el tema de la coexistencia debe ser de lo más complejo en estos momentos porque cada uno quiere avanzar lo más que puede, ¿no? Antes capaz que era más fácil la coexistencia. totalmente. El diálogo entre las Claro, personas. bueno, A ver, tu hijo trabajaba en el emprendimiento del vecino y el hijo del exacto. vecino venía a tu casa a tomar la Había otro leche. relacionamiento. Sí, pero bueno, Ahora, y en lo que tiene que ver con este desarrollo, y hablando un poco de Carmelo, ¿no? Que es el tema en el que estamos y haciendo un poco centro por totalmente. localía que tenemos, el desarrollo de aquella zona, de la zona de Lomas,
vinculado a lo que es, mirá, hoy arranqué el programa hablando de qué pasa con los pájaros y planteaba el tema del pajonal municipal que hay ahí y todo ese ecosistema que tiene ese pajonal que cada vez está siendo más reducido. En parte pues se está rellenando, está bien, digo, la modernidad va avanzando, pero ¿hasta dónde? Y hablando de coexistencia con la naturaleza, ¿hasta dónde tiene que coexistir para que ese pajonal siga siendo también un hábitat de la fauna, de los pájaros, ¿no? Mira, ¿Cómo va eso? absoluto, Gabriel. Es difícil que el televidente no crea que estábamos arreglados las preguntas. Por eso me sonrío. Si de algo a mí me gusta hablar es de la zona sur de Carmelo, porque técnicamente se llama zona sur, sí, bueno, sur del arroyo de las vacas. Es el desarrollo que hay. Absolutamente, absolutamente. Mira, podemos desarrollar esto y después podemos seguir otros programas enteros con otros temas. Mira la zona sur que tenemos. En zona sur, tal vez el carmelitano dice, ¿por qué Masqueta, que es le llama zona sur? Para que nos entendamos y para que luego, cuando vengamos a rediscutir el elemento del plan, todos nos entendamos. Zona sur fue hace 70, 80 años el barrio Centenario, o sea, estaba el puente giratorio, un barrio que es el barrio Centenario, que ya sabemos cómo es el barrio Centenario, que además es muy bajo, tiene zonas inundables y demás, pero no vamos a hablar ahora de él. Y una zona, la zona de Lomas de Carmelo, donde por los años 30 o 40 hubo un diagrama de urbanización en abanico, ¿no? Veteranos y ya fallecidos agrimensores, como el agrimensor Alvariza, y otro más, trabajaron tanto en eso, y hubo gente que hasta donó terrenos en esa zona para emprendimientos, y ese abanico que se hizo en Lomas de Carmelo, luego con el paso de los años era una zona donde ocurre en las ciudades, a veces personas de más escasos recursos, personas que tenían difícil acceso a la tierra, una zona un poco más pauperizada de lo social, se iban instalando ahí, algunos tal vez ocupando algún terreno que no era de ellos, pero no es de lo que vinimos a hablar. Se creó un barrio que realmente era un barrio considerado de muy escasos recursos y con difícil acceso a servicios. La Intendencia en el 2010-2015, yo estaba en la Dirección de Planificación, decidió poner en valor esa zona. Y vamos a lo que tú me decías, que es Barrio Lomas y las 35 hectáreas que desde donde termina el Barrio Lomas, en una cadena de casas que la hizo el Ministerio de Vivienda. Tú sabes a qué me refiero. Y los barracones, de ahí hacia el río, hay 35 hectáreas de propiedad departamental donde se decidió poner los famosos barracones. Y abajo está, como tú dices, ese estero con pajonales, juncos y demás. Dentro del drama que significó para Carmelo el cierre de Calcar, su cierre también valorizó toda esa zona allí porque era una zona donde había una contaminación de olor y todo, que ahora ya no está más y que también ha valorizado esa zona ahora. Vaya que nos consultaban en esa época qué hacemos con el olor, claro, qué hacemos con las piletas, claro. Bueno, está. Bueno, lamentablemente hoy no está la empresa, Drama, pero ¿qué pasa? Nosotros tomamos lo que hay, no está, y ni que hablar que vamos a potenciar el desarrollo. Y para quienes viven en Lomas, es muy importante transmitirle, y para la Intendencia es tremendamente importante valorizarles el pueblo. A ver, de más está decir que el actual intendente fue el secretario general que motivó que hubiera una avenida Grito de Asensio, cordón cuneta, pavimentación en la zona. O sea, los vecinos, por favor, cuando dicen, no, pero obviamente se atiende a los vecinos más pudientes de los centros. No, la verdad que no, porque en Carmelo esa zona se recontravalorizó. ¿Qué tenemos planificado? Y estamos en conversaciones con el municipio, por supuesto, y con actores locales. Esas hectáreas, de 35 deben quedar 30 porque se han hecho algunas casas ahí y va a haber una sesión para que otra cooperativa se disponga en esa zona. Nos parece muy bien. Y eso será la última construcción de vivienda, digamos. La nueva cooperativa, ahí van a terminar la construcción de viviendas del barrio. En las 30 hectáreas restantes... De la calle que va para el desagüe de Oce, podría ser. Más o menos ahí un poquito antes. Ahí está. Desde los barracones. Por la entrada Monte del Plata, ahí está. Todo eso es el futuro desarrollo de lo que se ha hablado con el nuevo municipio, y sé que está en la cabeza del nuevo alcalde y los concejales. Ahí debería haber una expansión turística. Cuando hoy reclamamos, pero instalaciones, camping, motorhomes, desarrollo, por supuesto, plantaciones de árboles, hacer parques, tener lugar de desarrollo. ¿Dónde van en Carmelo?
entre esa zona y el Parque del Bicentenario, que es detrás del Teatro de Verano, llegando hasta los Baños, se quiere que sea la expansión turística de Carmelo. Pero tú arrancabas preguntando por los pajonales. Bueno, y dijiste algo, rellenos y demás. Tenemos que ser celosos custodia. Que la gente no haga cosas que no se puede. Muchas veces, un vecino bien intencionado para hacer una casa en determinado barrio bajo, rellena. Y hace su casa. Obtiene un permiso y hace su casa, o sin permiso hace su casa. ¿Sabes lo que pasa habitualmente, Gabriel? El vecino de al lado, de los dos lados, llueve, se inunda y va al municipio, va a entender decir, se me inundó todo, ¿qué solución me dan? Debemos sentarnos muy pausadamente y transmitirle, mire vecino, vamos a ver qué solución puede haber. Pero partamos de la base que su vecino, capaz que su primo, levantó el terreno, construyó y ahora usted tiene un dique, por ejemplo. Traigo ese ejemplo porque en lo medioambiental y en las localizaciones hay que ser muy rígido, cosa que a veces es antipática, porque una persona dice, tengo un terrenito, puedo construir acá, lo levanto y no me entra el agua. Sí, pero mire que al resto le va a entrar agua, la manzana la podemos inundar. Vayamos a esa zona, Gabriel. Tenemos que ser especialmente cuidadosos porque rellenar ese pajonal, el pajonal del fondo abajo, digamos, de la playa loca un poquito hacia arriba, puede ser un problema del ecosistema tremendo. Por eso. A ver, nos podemos quedar sin arroz el piojo. Por eso. Y alguien puede decir, ¿qué interés tiene el arroz el piojo? Espero que no se rellene, por eso yo arrancaba por ahí, ¿no? En el plan está descrito como una zona natural muy importante, y sabe que cuando yo estuve en planificación hace 10 años atrás, se nos presentó, por ejemplo, un proyecto, ¿sabe lo que incluía? Hasta una marina, un ingreso desde el río con ese pajonal, no solo no rellenarlo, convertirlo en laguna. Sí, claro. Y que ahí pudieran entrar barcos de poco calado. Era maravilloso el proyecto, por supuesto, de privado, que después no volvieron. Argentinos, y en esa época después vino el quiebre argentino y no volvieron. ¿A qué voy? Ojalá en esa zona haya desarrollos y nosotros, a través del plan y cualquier cosa que se nos proponga, vamos a ser celosos custodios. Pero celosos porque el vecino o las personas o un inversor que está mirando, escuchando, dice, este señor nos va a vigilar a nosotros más que a nadie. No. Igual vigilar a la persona que puede ir a hacer algo contra el ambiente que a las autoridades. He visto paseos de caminatas en pajonales similares en otros lugares que se utilizan como recurso turístico, se hace un paseo alrededor y la gente puede ir caminando y disfrutar de... Es decir, pero, no necesariamente rellenar, modificar, que... Absolutamente, Gabriel. ¿Y a qué voy? Cuando dije recién celoso custodio que nadie contravenga las normas, a veces las contraviene el Estado, nacional o departamental. Sí. Por supuesto que en estos días, estos meses me ha llegado, como carmelitano, pero Miguel, tú debes saber que de la propia intendencia en otras épocas, a veces o se extraía o se rellenaba. Sí, a veces autoridades podían, bien intencionadamente, vamos a rellenar esta zona porque hay un hueco, o hay un basural, Levantamos el basural y ponemos tierra. Bueno, levantar el basural está bárbaro. El tirar tierra arriba en una zona que puede ser un relicto ecosistémico es complicado. O sea que, Gabriel, eso... Y cuando la gente que está mirando dice... Entonces, se va a cuidar. Absoluta. Tenemos policía territorial, solo que llegue la denuncia y van a venir funcionarios a verlo, a notificar y luego accionar. Pero ¿sabes qué? A mí siempre me interesa, si uno se pone veterano y te debe interesar mucho a ti, que el que está mirando dice, ¿a mí en qué me impacta? Porque a veces pasa eso, cuando ven a alguien en la televisión, en un periódico, autoridad nacional, dice, ¿y a mí en qué esto me importa? Bueno, si alguien piensa que actuaciones sobre el territorio en una zona, por ejemplo, turística de Carmelo como esta, en una zona productiva como hablamos recién, como Colonia Estrella, Juan González, Colonia Rubé, en una zona costera o el balneario Sagarzazú, o en el centro Carmelo, si alguien piensa que no le impacta, está en la estratosfera en este siglo XXI, porque tú acabas de decir algo, mira, por mis ancestros, ¿sabes que yo pertenezco al Centro Vasco de Carmelo, a la Federación Vasca del Uruguay y a la diáspora vasca? Viajaba y viajo con cierta frecuencia al País Vasco y a zonas de España y demás. A ver, la gente, hay promociones turísticas y tú lees y se juntan a las 8 de la mañana en todos los pueblos y en determinados lugares emblemáticos para salir con paseos guiados. Sí, claro, es una fuente de trabajo. Sí, claro. Los guías turísticos, los lugares que tienes para comer. Si acá hubiera paseos guiados, como pretendió haber como mirador de aves en la zona cerca del balneario Sagarzazú y en otros sitios. Desapareció, pero hoy está hasta en el plan como lugar donde hay aves muy interesantes que lo deberíamos potenciar. ¿Qué viene atrás de eso? El kiosquito.
Atrás del kiosquito, Sí, claro. el restaurante Sí, o claro. el parador. Y atrás de eso, 3, 4 personas trabajando. Y el que vende tal cosa. Y el transporte. Y el guía. Y luego gente que quiere vivir cercano a esa zona, porque a mí no me cabe duda que lo que hoy es de los barracones, cualquier carmelitano va a entender, de los barracones de Monte del Plata hacia el río, si mañana hubiera emprendimientos como camping, motorhome y demás, la gente buscaría también ir a vivir cercano a esos sitios, porque hay mucha gente que le gusta Sí, vivir sí, cerca de las playas. sí, claro. Tuviste la expansión que hubo alrededor del casino de Sí, Carmelo, claro. esas tierras que se han ido urbanizando con casas muy hermosas. Yo no dudo que las tierras de Lomas de Carmelo se valorizarían, que todo el Y la lugar se urbanización valorizaría. va a seguir para Juan González, no tenga dudas, porque ya se está urbanizando. Mira, por lo menos hasta el alambrado último Sí, sí, sí. de Punta De Piedras, Punta Piedra, que ya se abrió el camino ahí, la intendencia ya abrió el camino para hacer. totalmente. Bien, tenemos eso. Tengo para preguntarte, antes de entrar en lo departamental, el último tema local, que es la Rambla de Carmelo sobre esta otra zona del Corralito y todo eso, que es promesa del intendente, pero que también va a tener un tema ambiental ahí complejo para tratar. Tiene un tema ambiental complejo que ya estaba previsto. A ver, El plan que está escrito. Yo quiero mostrar, porque la gente, sí. mira, para que vea, a Mostralo, ver, mostralo, mostralo. todo este mamotreto es lo que se ha trabajado en estos años y ya está en vías de culminación para el próximo año. Prevé en el rincón, eso tiene un nombre. Sí, A ver, para los carmelitanos, a algunos les gusta la historia, Rincón de Escobar. Rincón. Cuando los pobladores de Víboras le pedían a Artigas Sí, mudarse, soy le yo. pedían mudarse al Rincón de Escobar. Era donde el río de la Plata recibía al Arroyo de las Vacas, Rincón de Escobar, hoy es conocido como el El Corralito, bueno, Corralito. todas esas zonas y demás. Esta macrozona era el Rincón de Escobar. Bueno, ¿a qué voy? Naturalmente, en el siglo XIX, la ciudad se edificó en la zona alta, Sí, claro. porque es natural. Era lógico. Entonces, entre lo que hoy es el puerto comercial, digamos, y la Plaza Artigas, es el casco histórico de Carmelo, y después siguió su nueva calle principal, fue 19 de abril, con la zona más alta de Carmelo, como es absolutamente natural, le pasó a Nueva Palmira y a todas las ciudades costeras. Pero ¿a qué voy? La zona, el enclave entre Arroyo de las Vacas y Río de la Plata, que hoy es la zona conocida como del Mianovich hacia el sur, el barrio Corralito, seguimos hasta la Playa Vieja y luego podríamos continuar hasta el balneario Sagarzazú, es una zona que cualquier carmelitano de cualquier edad ni la conoce. La tiene como una zona de bosques y Sí, montes sí, de nativos monte, sí. y lugares donde había médanos y arenas, que bueno, ha habido extracciones y depredación y demás, y hoy es una zona desconocida que cualquier carmelitano que va a ciudades que, que ven al río, dice, ¿por qué nosotros no Exacto. vemos al río? ¿Por qué nosotros no nos desarrollamos hacia el río como tantas ciudades? A ver, Nueva Palmira. No tiene nada que ver una región ecosistémica con la otra, pero Nueva Palmira es hermoso llegar y los palmirenses viven sobre el río, lo miran al río, caminan y llegan al río. ¿Por qué Carmelo no tiene esa vista al río? Bueno, dejemos el siglo XIX y mitad del siglo XX de lado, había que edificar un Carmelo que se construyó en sus zonas altas y quedaron esas zonas bajas. Esa zona, Gabriel, hace 25 años se obtuvo un préstamo del BID. Se obtuvo un préstamo del BID. Yo siempre recuerdo, yo era edil departamental y tú me hiciste una nota para el ECO, 23 o 24 años, ahora, porque sería año Sería 2002, mi abuelo. 2001, 2002, en mi casa, una larga nota de página entera de aquel momento del ECO, pero a favor, porque tú me fuiste a preguntar si se había obtenido el préstamo del BID y yo como edil había averiguado que se había obtenido el préstamo del BID por, no sé, millones de dólares para que el intendente Moreira diera curso a la construcción de una rambla en esa zona. Después vino la crisis, aquella famosa, el 2002, después cayeron todos aquellos planes, cayó la financiación, fue durmiendo y se perdió en el olvido. Ha habido, para hacerla breve, ha habido diferentes planes. El intendente Guillermo ha retomado la idea, quiero decir dos cosas, y voy a decir mirando a la cámara. Ya no existe el concepto de rambla tal cual se conoce en el mundo, porque las ramblas, imagine la gente, rambla como la rambla de Montevideo, Como de rambla de Piriápolis, Piriápolis, claro. ramblas de Punta de Punta del esas Este. ramblas sobre pilares con enormes construcciones, del otro lado hacia la costa se depreda y Sí, muere. Es un problema. En Canelones, el presidente de la República lo conoce muy bien, porque hay zonas enteras que se les han caído las ramblas. Bueno, entonces cambiemos a camino costero, paseo costero y demás.
el espacio es el mismo, el lugar es el mismo, y lo que se acepta desde Medio Ambiente, Ministerio de Ambiente, son los paseos costeros. Carmelo quiere ir en esa zona y el intendente nos ha mandatado. Estamos dialogando con el Ministerio de Ambiente y con el director nacional de la DINASEA, que es Alejandro Nario, sobre la posibilidad, y lo vamos a poner en nuestro plan, de desarrollar esa zona costera de una forma amigable para el ambiente, de una forma que no tenga los grandes inconvenientes hidráulicos y demás, pero algo que lo ha dicho el intendente Guillermo Rodríguez. Desarrollar un paseo costero, y miro también a la gente y dice, ¿a mí en qué me impacta? No es solo un paseo costero y que luego la gente pueda, si quiere, construir mirando al río, qué cosa más linda, poder disfrutar de eso. Es solucionarle problemas hidráulicos al Mianovich, a todo el barrio, al Saravia, y hasta las laderas del barrio allá, Parques y Jardines, y al barrio Molino, ni que hablar. Entonces, Guillermo ha dicho sistemáticamente, en esa zona tenemos que hacer por encima un paseo costero hermoso, que se desarrolle Carmelo hacia esa zona, pero por debajo, que es lo que queda enterrado y no se ve, enormes obras hidráulicas que le solucionen definitivamente problemas a estos barrios, que los vecinos que son de esos barrios saben a qué nos referimos. Así que, Gabriel, a eso vamos, a un paseo costero, a un desarrollo. Ojo, dependemos mucho de privados. Las tierras no son públicas, porque la gente puede pensar que las tierras son nuestras, de los carmelitanos. Son de privados, con lo que hay que negociar, con lo que hay que ver, qué tipo de... Te empalmo con justamente con el tema privado y público, que está muy vinculado al acceso a la costa, algo que afecta a todo el departamento, y saliendo un poco de Carmelo y hablando del tema departamental, hoy el tema del acceso a la costa es una preocupación. Ha habido una reunión el otro día en Nueva Palmira con vecinos, hubo un caso ahora en Bocas de Cufré. Contame un poco cómo están esas cosas. ¿Boca Cufré? Eso es un gran tema. No, Boca del Rosario. Boca del Rosario, sí. Otro gran tema. Te lo amplío todavía, que no es para desarrollar hoy por razones de tiempo, porque hasta las 6 de la tarde la gente no va a querer vernos. No. Mira, Gabriel. Estamos hasta las 12, nos queda... ¿Sabes? Eso se enmarca todo en la faja costera. En Estudio Costera hay hasta directrices costeras en el Uruguay, para que la gente lo entienda. El nombre exacto no es eso, costeras, y para Colonia, departamento es clave. Tenemos 190 kilómetros de costas y 160, por lo menos, no lo retengo de memoria, 150 son con arenas y zonas turísticas, otras no. A ver, vaya que sí, y el intendente lo ha manifestado. Ahí tenemos dos temas. Uno, preservar los ecosistemas y que no perdamos las playas. Las playas, la costa, hay costas que no son playas. Exacto, que hay que preservar. Interés principal de Guillermo, interés principal mío como director, me interesa sobremanera la zona costera, interés principal de los que vivimos en ciudades que tenemos costa, porque le va la vida en muchos de nuestros trabajos, gente y demás. Vayamos a los temas puntuales, como tú decís, acceso. El Estado debe garantizar que la gente ejerza sus derechos. Funciones fundamentales del Estado, garantía de derechos. Al humilde, al más débil, al vulnerable, al que tiene pocos recursos, a veces pocos recursos hasta económicos, el Estado debe protegerle sus derechos. En Puerto Platero no se pudo hacer. La gente que tiene mayores recursos no discute estas cosas, porque vamos a traerlo a lo práctico. Yo voy a insistir mucho, Gabriel, en el próximo programa, a la gente la voy a mirar y decir, piense lo que a usted le afecta todo. Lo que ve muy alejado, piense que lo afecta todos los días. Yo siempre digo, el de mayores recursos agarra su vehículo, compra un boleto de cualquier cosa y se va a pasear por ahí. La mitad más uno de la gente tiene que acceder a nuestras playas, a nuestros ríos, a nuestros arroyos, a lo que tenemos cerca, y que sea bonito, que sea lindo y que se jerarquice. Entonces mañana viene un turista norteamericano y quiere ver las aves en el estero, que el carmelitano que se quedó aquí vaya a ese lugar y vea las aves y tenga el derecho a disfrutar con sus niños. ¿Sabe lo que ocurrió en la Boca del Rosario? Es un ejemplo histórico de lo que ocurre cuando las cosas se dejan hacer como se dejan hacer. Nos llaman hace 2 semanas alcalde de Juan Lacase, Darío Brugman, un queridísimo amigo. En el 2010-2015, cuando yo fui director, él era alcalde y logramos una linda relación con Darío. Nos llama Darío: Miguel, estoy tremendamente preocupado porque un particular puso un alambrado en un camino y la gente no llega a la playa a la Boca del Rosario. Darío, no sé de qué me hablas en este momento en el teléfono, mañana va la policía territorial.
Bueno, no fue mañana, fue a los 2 días, porque al otro día, no sé por qué no se podía, y fue Gustavo Viola, que hace 15 años que trabaja en esto, y aunque no tiene la función de policía territorial, conoce largamente el tema. Fue Gustavo Viola con otro funcionario de la Intendencia, se juntaron 20, 25 vecinos, el alcalde y la prensa. ¿Sabe lo que ocurría? Nadie lo sabía, Nadie lo sabía. Me extraña, con los años que han transcurrido nadie lo sabía. Nosotros en 48 horas lo supimos y fue Gustavo Viola para allá. Hay un padrón enorme rural de un propietario que creo que además es de nacionalidad argentina, no está en el Uruguay, que llega hasta la zona que la ley dice que puede llegar porque la faja costera es de dominio público. ¿Sabe lo que ocurrió, Gabriel? El alambre que puso el hombre era en su padrón. En su padrón. Porque el caminito, que tiene menos de una cuadra para llegar a la playa, pasaba por el padrón del privado. Nunca nadie le había transmitido ni a la intendencia, ni a los alcaldes, ni a la gente. Es más, la intendencia había arreglado el camino muchas veces. Pero yo voy a hablarlo inmediatamente con el intendente. Dice, Miguel, a ver, con el intendente, yo a veces digo el intendente de forma retórica. No, él no lo compró antes del Código Rural. Nos conocemos de toda la vida de aquí de Carmen, entonces hay una relación muy particular con Guillermo. Me dice Guillermo, Miguel, vos sabés muy bien, vamos a ir hasta ahí, vamos a solucionarle los problemas a la gente, pero respetando las leyes, que es el criterio que está teniendo el intendente, me parece absolutamente perfecto. Entonces llegamos y hubo un excelente diálogo con los vecinos y con el alcalde, pues probablemente nadie sabía, los vecinos se encontraron con un camino. El camino era en un predio privado. Que el departamento de obras había ido, en el primer paseo le había puesto balasto y lo había dejado lindo y la gente llegaba a pescar y a la playa. Pasaba por un predio privado. A ver, y no hay calle ahí, no hubo malas voluntades. Fíjate que hasta el propio vecino se podía favorecer, porque la persona de ese predio puede tener un mejor acceso y demás, o hacer un emprendimiento. La situación fue esa. ¿En qué estamos hoy? Ajá. Porque, ¿qué pasa a veces en el Estado y la gente se acobarda? Bueno, fuimos, como es un predio privado, embrómense. No, estamos encomendados por el intendente y ayer nuestro subdirector de planificación, que es carmelitano, el escribano Mario Rodríguez, que como es escribano más y entiende mucho de esto, lo encomendé a que tomara carta en el asunto junto con Gustavo Viola. Ayer literal, ayer miércoles, se reunieron con la directora jurídica, estamos siguiendo pasos y para la semana, hace 4 días hábiles, se reunieron con representantes del privado. Esto que tú tienes es una primicia, no lo ha dicho nadie. Se reunieron con los representantes del privado, que hay abogados o gente, porque el privado no está en el Uruguay, y ya se estableció un carril en principio de diálogo, transmitiéndole, bueno, compañeros, ustedes le pusieron alambre a lo que es un camino, y el privado dijo, sí, pero el camino está en mi campo. Te entiendo. Vamos a una solución para que la gente pueda llegar a la playa. ¿Tú me entiendes? Sí, está perfecto. Veremos qué hacer. En Puerto Molateo perdió la gente hasta ahora. No, casi no conozco el tema, solo periodísticamente. Pero ¿qué puede pasar acá? Que entremos en un diálogo y yo, por ejemplo, veo algo que no lo podría decir si lo supiera, porque tenemos que tener reserva, quienes trabajamos en el Estado, de los detalles de los privados. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si averiguamos si ese padrón, por ejemplo, tiene algunas cosas irregulares o tiene deudas? Hay gente que tiene deudas. No lo sé, no estoy diciendo que sea así. Por eso, nuestros organismos técnicos. ¿Cuál es tu visión respecto al desarrollo de los emprendimientos costeros, teniendo en cuenta antecedentes, por ejemplo, como el Faro, donde hoy, ahí perdió la gente también, pues tampoco puede llegar a la costa? Ahora, ¿ese tipo de política se puede seguir instrumentando o no se puede seguir instrumentando? Porque si no, nos vamos a quedar sin costa. Pues terminamos perdiendo. Yo no sé si había 14 o 16 accesos a la costa en todo el departamento, y hoy quedan muchos menos. O había un montón y ahora quedan una decena. Es decir, más allá de la intencionalidad de la política municipal, que me parece que está bueno, pero en los efectos concretos, que no termine perdiendo la gente. Porque vos me decís, bueno, están conversando, me parece bien. Pero en Puerto Platón perdió la gente, en el Faro perdió la gente, el acceso a la costa. Y bueno, ¿y en dónde más vamos a perder? Bien. Convengamos que estamos hablando de algunos casos que yo no estaba en planificación. No, obviamente. Entiendo. La visión tuya para adelante, ¿no? Gabriel, teniendo en cuenta la nueva realidad. La visión mía, que ha sido históricamente así, y a veces
no es comprendida por algunos inversores que capaz que no me quieren demasiado, por algunos desarrollos que capaz que alguna vez uno les puede caer antipático, es que las leyes, la Constitución y las leyes se cumplan a rajatabla, absolutamente a rajatabla. Cuando yo estuve en la Intendencia aquellos 5 años, la ley se cumplió a rajatabla y vaya que algunas personas decían, pero este Asqueta es malo porque yo tengo un emprendimiento que le va a dar trabajo a la gente, es la típica. Que todo el mundo te quiere. Le va a dar no, pero ¿sabes qué? En su concepto te podían considerar malo, antipático o demasiado ajustado, porque decía, voy a hacer un emprendimiento, le voy a dar trabajo a la gente, voy a construir tal cosa, y este hombre me dice que no. No, este hombre no. El papel que yo tengo escrito que se llama Constitución o ley dice que no. Porque si mañana yo fuera el director de comunicaciones del Estado y Gabriel Monteagudo viene y habla conmigo, además lo conozco y es un amigo, me dice, Miguel, yo puedo hacer tal cosa con una onda. Mira, Gabriel, la ley dice que no, ¿entendés? Por supuesto, tú capaz llegas a tu casa y le dices a tus hijos, pero lo conozco a Miguel de toda la vida y qué antipático que es, me dice que no puedo hacer esto y ustedes no van a tener un plato de comida. No simplifiquemos esa forma, no es así. Si tú te ajustas a todo, ni que hablar, y además, si te conocemos y sos honesto y trabajador, vamos a favorecer tu emprendimiento. No, Gabriel, nos tenemos que ajustar absolutamente y con el acceso a la costa hay algunos problemas que se plantean, como que, por ejemplo, la gente puede decir, si tenemos 190 kilómetros y 160 o 150 de playas, pero ¿por qué Gabriel habló de 13 o 14 o 15? La gente puede preguntar, ¿por qué no entra todo el mundo a las playas? Bueno, tengamos en cuenta que en lo que es la distribución del territorio, tenemos la playa y la faja costera la ley, la Constitución y la ley, nos dice que hay una faja costera que es de todos. Sí, eso la gente lo sabe. Sí, claro, eso la gente en Uruguay no existe playa privada. No. Cuando Moria Kazán vino y puso un emprendimiento, que ojalá hubiera muchos, cerca de Punta del Este, con un hotel privado y que además tenía una playa nudista. Ojalá hubiera muchos porque hay muchos empleados, Bárbara. Y promocionó una playa privada. Las autoridades de Maldonado fueron y dijeron, no señor, acá playa privada no hay. A ver, a veces es engañoso. Promocionaba una playa privada porque en su bajada, en una zona que era lejos de Punta del Este, no iba nadie a la playa. Exacto. Entonces estaban ahí y dicen, yo tengo una playa privada y bueno, la publicidad era engañosa, pero a nadie lo afectaba. El día que los vecinos de Ocean y demás quisieron ir, vino un guardia. Recuerdo que yo tenía un familiar que vivía cerca y le dijo, ¿usted no puede venir? ¿Cómo no voy a poder ir? Si la playa es de todos. Claro. Está bien. Creo que es lo que tú me quieres decir. Entonces, ¿a qué vamos, Gabriel, con esto? A que los accesos como territorio. Las calles públicas. No, pero calles no. Yo me refiero a los accesos porque yo tengo a veces una costa virgen, sí. Una playa de 10 kilómetros, media virgen, pero los predios que yo tengo acá, todos tienen dueño. Sí, todos tienen dueño. A eso voy. Los predios todos tienen dueño. Puede pasar en diferentes lugares. No ocurre en Carmelo. Carmelitano no lo vive, porque toda la faja es pública, de Playa Seré, Playa Vieja, además. Entonces llega la gente. ¿Qué nos pasa en algunas costas? Era el hecho del faro. El faro es hoy, pero olvidémonos del faro hoy. El territorio, pero el territorio entre Balneario Sarsesú y Arroyo Las Víboras, Camacho, por así conocerlo, una faja de varios kilómetros. La faja era pública, pero las tierras encima eran de privados. Ese es el ejemplo más claro. Entonces los privados alegan a veces por la Constitución y la ley, pero la tierra es mía. Y la faja es pública, que la gente vaya a la faja. Y a veces tú podías decir, ¿cómo va la faja? ¿En un bote? No, ahí me parece que debería primar algún principio de algún acceso obligatorio cada tanto. Servidumbres. Ahí está. Algún acceso obligatorio donde la gente, si quiere ir, va. Servidumbre. Tú sabes, Gabriel, que eso... Derecho, sí. Por fortuna, en los últimos 2-3 años, porque yo me he encontrado con algunas cosas, ha cambiado lo que la Intendencia está autorizando ahora. No hablo de cosas pasadas. Mira, no sé si el carmelitano conoce muy bien que hay un proyecto que se llama Más Colonia. Sí, claro. Pegado a Colonia del Sacramento, con un desarrollo hacia el este de muchas hectáreas. Estamos hablando de esto porque ha cambiado mucho este tema. Antiguamente no pasaba nada, ahora la gente se preocupa. Pero mira, te voy a decir lo que ocurre. Sigamos con Más Colonia. Yo no seguí cómo fue la discusión del Más Colonia, una ciudad inteligente, una inversión de centenares de millones de dólares que se supone que a Colonia ciudad, pero al resto del departamento le va a traer beneficios. A ver, vamos a dejarlo ahí como título, beneficios. ¿Cuál era uno de los temas que se plantearon? Recuerdo que yo lo escuchaba en la prensa hace 2 años. Y el acceso a la costa, porque la playa Ferrando, la playa El Calabrés y demás, ¿cómo accedemos a la costa? ¿Sabes cómo porque ¿sabes dónde está ese tema? En planificación.
hay una comisión de seguimiento, que hay hasta ediles para llevar información a todos los partidos políticos y demás. ¿Cuál era un planteo? Lo ecológico, las áreas naturales, que no se depredan y demás, y el acceso a la costa. ¿Sabe cómo se resolvió? Acaba de llegar hace un mes la resolución del ministro Ortuño, ministro Ambiente, un querido amigo de la época que éramos diputados, Edgardo Ortuño, autorizando un puente sobre el arroyo de la Caballada. ¿Qué quiere decir esto para el carmelitano que no entiende? Colonia casi que termina en el arroyo de la Caballada. Bueno, va a haber un puente que conecte la ciudad de Colonia con ese espacio, que hasta hoy había que entrar desde Ruta 1. Ese puente es público, es un puente, como el puente de Carmelo. ¿Qué va a hacer el coloniense o el carmelitano un domingo con el mate? Puede ir a Colonia, atravesar el puente, y va a haber un camino costero. Todo el emprendimiento va a haber un camino que ya está autorizado por lo que antes era la Dinasea, por el cual Gabriel va a agarrar su vehículo, el mate, con amigos, compañía, capaz que me invita a almorzar en Colonia, Gabriel. ¿Está? Paga la primera boda. Y atravesamos el puente, vamos por ese paseo, ¿y qué vamos a tener? A la derecha el río La Plata, Claro. arenas, una cantera de piedra hermosa, Sí, la cantera que había en el Calabrés, donde Sí, se extraía claro. piedra igual que el Cerro, que Conchilla, que Martín Chico, y a la izquierda la ciudad Colonia Más. También ha cambiado ese concepto por parte de los empresarios. Ya creo que nadie va a Mira. proponer hoy un barrio cerrado, como se proponía antes, ¿no? Ahora, y menos sobre la costa. Tú sabes, creo Ha que cambiado también. más Colonia ganó la Claro. pulseada, digamos, Claro, frente a por eso. gente que no la quería. Cuando yo llegué, y al segundo día tuve que estudiarme todo el más Colonia porque vino Orsi. El presidente Orsi vino, creo que por el 20 de Sí, julio. claro, Yo sí. tenía 10 días la función. Vino al más Colonia con la ministra de Vivienda. Tuve que estudiar todo el expediente. Me quedaba noches acá en los fines de semana en mi casa para estudiarlo e ir a hablar con Guillermo Rodríguez, con el presidente. Estuvimos rato a solas. Ha cambiado ese concepto. Para él, que fue intendente 10 años, el presidente de la República. ¿Y qué veíamos? Lo primero que preguntó el presidente, pero la gente va a poder... Sí, las calles Claro. son todas públicas. Claro. Acá va a Ha haber cambiado. avenidas, calles, todas públicas. Gabriel fue con su mate, me llevó a mí, me invitó a comer y después de estar en la playa salimos a recorrer la ciudad inteligente, fuimos por todas sus calles. Que después tú puedas ingresar a un Sí, edificio y es otra no, cosa. pero... El acceso a la costa creo Avenidas, espacios verdes y demás, ¿por qué no? Y hoy ha cambiado que ha absolutamente cambiado eso. eso. El acceso y el cuidado de la costa, que también es lo que se viene, Miguel, ¿no? Porque hay una cuestión también natural que está afectando mucho el cuidado. Y ustedes van a tener que ver también mucho. Mira, con Carmelo, con todas, pero con Carmelo, y cuando tú me hablabas del Carmelo Sur y de el nuevo camino costero, tenemos un tema, y es que antes ya no vive nadie de esa época, pero yo recuerdo cuando me contó Julio Tagliafico, que los más jóvenes están mirando, no tienen ni idea quién fue, pero que hay una callecita después que termina Varela que tiene su nombre, el Paseo Julio Tagliafico. Julio era muy amigo de Juanucho Pegazzano, de que es como mi segunda familia, la familia Pegazzano, y Julio nos contó hace 30 años o 40, siendo yo muy jovencito, que había ido con su papá. Él iba al río, y donde hoy están las islas Las Matas, el Matón, Sí. en las bajantes se veía el suelo del río La Plata y habían plantado arbolitos. Hoy los carmelitanos conocen el río, saben que hay islas, Las Matas, el Matón, todo han ido creciendo. ¿Por qué te lo comento, Gabriel? Porque en aquellos años, hace más de 100 años y demás, eran zonas de médanos, de dunas, de mucha arena, acá en el río, en todos lados, arenas que se movían, se movilizaban. Hoy no hay arenas de este lado, no hay arenas en las playas. Entre el cambio climático, la erosión costera y demás, y construcciones que el ser humano hace sobre las zonas costeras, se pierde la arena. Cuando hacemos una rambla como tal o un camino firme y de este lado queda la arena y el agua, Se empieza a comer. en las tormentas hay tumulto y este camino es un dique, choca, pum, se va la arena y después no hay movilidad. Está pasando en Sarsazú. En todos lados. Tenemos estudios que se están realizando, estudios ambientales. Hay estudios realizados por Facultad de Ingeniería y demás y se está actuando. Pero ¿a qué voy? Vamos a lo concreto. Ya estamos hablando con el intendente de la refulación de arenas. Porque así como se van las arenas, hay un canal que se llama Canal Santo Domingo, que va hacia el sur, que tiene muchas arenas adentro.
que decirle a los carmelitanos que el canal sur de la Isla Sola se nos vive rellenando de arena. Canal Juncal y demás, y el norte de la Isla Sola, si uno sale... Hay un estudio hecho en los años 90 de Facultad de Ingeniería que nos decía que en 80 años, y ya está ocurrido en 30, podríamos llegar a caminar un día abajo desde la Juncal hasta la Martín García. Bueno, vamos a concretar. El refulado es de las cosas que... ¿Va a haber una política de refulado? No lo puede pagar la Intendencia, No. el refulado. Pero nosotros ya estamos hablando con emprendedores, con privados y con el Estado Nacional. Lo hablamos hace una semana con la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial cuando vino a Colonia. Hablamos con ella. Una política de refulado. Para que dialoguemos con el Estado Nacional, con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y demás, para que pudiera haber refulados. Puede haber refulado directo, se puede refular a chatas, barcazas, sí. Ha habido experiencias, pero otra cosa, si uno quisiera refular para una zona muy alejada, pero Carmelo, y la zona costera de Carmelo tiene la arena ahí un poquito más. 200, 300, 400, 500 metros. O sea que, Gabriel, vamos a impulsar una política para que en ese sentido pudiéramos rellenar de arena nuestras costas. A ver, hoy hace una semana, el jueves pasado, tú me habías invitado a venir, yo no podía, porque había una reunión en el municipio de Carmelo, que estuvo el intendente, hicimos una reunión sobre temas ambientales por la tarde o tarde-noche, donde se habló de estos temas, el municipio está muy preocupado, y se manifestó que la política refulada es una política que la vamos a procurar implementar con el Estado Nacional. Veremos qué dicen los futuros presupuestos nacionales y con los que hagan emprendimientos privados para que entre todos podamos realizar más relleno de arena de las zonas costeras. Miguel, en 10 minutos hacerme un resumen de lo que te queda por hacer en estos años, que va a tener un trabajo intenso, porque es una dirección que preocupa hoy mucho a la gente y sobre todo en el departamento de Colonia. Totalmente, Gabriel. Bueno, vamos a ceñirnos a nuestra zona. Sí. Un trabajo regional del cual no hemos hablado. Es impensable un Carmelo desarrollado sin unirse en las grandes propuestas futuras con Nueva Palmira y con Conchilla, su microrregión. Total. Cuando hoy te hablé que Palmira tenía su plan, Conchilla tenía su plan y éramos un sándwich, pero no es solo tener un papel como este que le estoy mostrando a la gente. Son desarrollos... A mí me dio una sana envidia, porque yo estuve en tiempos políticos en el Parlamento donde eso no ocurría, pero envidia muy sana y ganas de estar. No podía porque tenía que estar en otra actividad en Montevideo, cuando en Narbona se hizo una reunión de los dos municipios. Exacto, eso es imponente. A ver, lo hemos destacado acá. Cuando se juntaron los dos municipios, y del municipio de Carmelo, que yo quiero destacar, los 5 concejales, tú viste cómo están trabajando, de diferentes partidos políticos, diferentes sectores políticos, que apoyan a diferentes candidatos a intendentes. Hay una unidad de acción, que lo que no quiere decir unanimidad, porque por fortuna piensan diferente. La concejal del Frente Amplio, el concejal de otro grupo y el concejal de aquel pueden pensar muy diferente a otros, pero en la acción están muy unidos. A ver, Gabriel, un desarrollo regional. Yo concibo a esta región como un noroeste de Colonia que debe caminar en conjunto. Carmelo, hace 40 años atrás, era el área de los servicios. Teníamos varios bancos, algunos se han ido, varios bancos privados y públicos, el principal centro de salud, desarrollos donde las oficinas territoriales se colocaban en Carmelo, bancos, banco hipotecario, ¿te acuerdas? Ministerio de Vivienda, sucursales de otras, en Carmelo. Todo lo que a vos se te imagina. El consulado, cuando había consulado. Claro. Nueva Palmira, pero yo siempre digo, abortemos definitivamente la falsa dicotomía. Era una zona portuaria, logística, que hoy tiene un buen desarrollo turístico y con una joya que es Punta Gorda y con una amplia y vasta zona rural, una zona de servicios. Y muchas veces decían los palmirenses, ¿por qué tenemos que ir a hacer el Banco de Carmelo? ¿Por qué tenemos que ir al Centro de Salud de Carmelo? Pero a ver, el noroeste es uno solo. Exacto. Con las comunicaciones del día de hoy, con lo que hoy casi no tenés que salir de tu casa para gestionar. Este noroeste tiene que tener polos de servicio, polos productivos, polos portuarios, polos, cada uno que haga uso y ejecute mejor sus polos, y entre todos repensemos la zona. No entrar en falsa dicotomía. Vamos a trabajar mucho, Gabriel, lo que es el desarrollo, la afirmación y el desarrollo de lo histórico patrimonial unido
al respeto y a la preservación del territorio, a lo turístico, a lo ambiental y a lo productivo. Y tiene que ser igual en toda la región. ¿Por qué nombré a Narbona? Porque, fíjate, Narbona está a 11 kilómetros de Carmelo, a 10 kilómetros de Palmira. Corresponde como territorio a Nueva Palmira de influencia, porque hasta el Arroyo Víboras. Está a medio camino. Perfecto, se respeta que esté en el territorio de Nueva Palmira. Pero qué cosa más interesante que explotar histórico, patrimonial y turísticamente una zona que comprende a todo el noroeste. Así como un turista que viene a Nueva Palmira, que mira que los hay, diferente turismo, el turismo náutico. En Carmelo es de cruceros, en Palmira es de veleros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Competir o complementarnos? Complementarnos. El velerista, por los vientos, por el río y demás. Nueva Palmira con su dársena, que cuando tú vas tiene los mástiles de los veleros, Carmelo una zona más crucerista y demás. Ojalá pudiera potenciarse. Y en ese desarrollo, Gabriel, ¿qué tenemos que entender? Que la Dirección de Turismo está trabajando en eso y los municipios también. Hoy por hoy, ese turismo que es más corto. No es la persona que se estableció 20 días como era antes y se quedó ahí sentadito y no sale. Hoy el turismo es activo. Tú me decías hoy, cuando la persona va a mirar aves, el turismo está 3 días, 4, 5 en un lugar y quiere hacer diferentes cosas. Hay más poder adquisitivo, hay más medio de transporte. Cuando llega alguien a Carmelo y está acá y va a estar 3 o 4 días, yo no tengo que ver que Nueva Palmira o Conchilla es una competencia. Lo tengo que ver complementario. Porque en revistas extranjeras y en la difusión turística, tengo que decirles que si viene a Carmelo, tiene a 15 minutos el principal puerto granelero del Uruguay. Pasearlos por el puerto. Hamburgo es probablemente el principal puerto de Europa y uno de los principales, el principal puerto alemán y de los principales puertos sobre el Mar del Norte. ¿Sabes que el turismo en esa ciudad explota? Explota. Lo mismo ocurre con puertos de España, con puertos de Portugal, con puertos de otros países. Explota el turismo. A ver, ¿qué le quiero decir con esto a la gente? No vayamos a falsas dicotomías. Pero como tú me hablabas de el resumen nuestro, Gabriel, es optimizar el uso del territorio, categorizar las tierras y el uso de los suelos de acuerdo a la historia, al patrimonio, pero a los nuevos desarrollos. Tercero, complementarnos con las regiones. Hoy, mucha gente que viene a Carmelo, ya no ocurre tanto. Entre el 2010 y 2020 quería conocer Monte del Plata. Claro. Pero yo era diputado en aquel momento, cuando fuimos en el 2006 y se anunció que podía venir una planta productora de pasta celulosa Conchillas a reunión en Central Labradores, donde nos ponían pancartas adelante diciendo va a morir Conchillas, va a morir el turismo, van a morir las tierras, va a morir la producción. No solo no murieron, explotaron. Porque hay una planta productora de pasta de celulosa que cumple su cometido, con un puerto de aguas profundas que cumple su cometido, se valorizó el territorio, quedó desarrollado el puerto y esa zona ahí de Conchillas, y en la zona productiva, si alguien tiene que me acerque a algún problema que haya habido, la zona productiva sigue intocada e intachable. Y hubo mucho turismo que iba a Conchillas. Yo nunca, como en esa época, tenía gente de Montevideo que me decía, qué precioso, Miguel, que son las tierras cercanas a Carmelo. Recorrí Conchillas, fui por Ruta 21, recorrí las bodegas de Carmelo, llegué a tu pueblo, porque venían a Conchillas a ver ese emprendimiento. El mejor lugar para almorzar en la región está en el parador vuelta y vuelta ahí sobre el arroyo San Francisco. Un lugar espectacular para sentarse a comer al mediodía. Un lugar espectacular. No hay otro en la vuelta, no hay otro como ese. Y no tengo propaganda del parador ni nada. Pero, mira. Pero la verdad que es un lugar precioso ese desarrollo que han hecho ahí. No solo, tú sabes que yo siendo legislador en el año 2006, me reuní con, tú lo debes conocer, Eddie Yuri, era el director nacional de hidrografía. Una divina persona, el ingeniero Yuri de Juan Lacase. Sí, exacto. ¿Sabes que lo vi? Cuando asumió Darío Brugman lo vi, me vino a saludar él. Y quedé encantado. ¿Cómo le va a Eddie? Hoy tiene 80 largos, estaba con una hija. Divina persona. Yo era legislador del Partido Nacional, él estaba puesto por el gobierno, lógicamente. La gente debe creer que uno se pelea. Me senté con Eddie Yuri con 5 temas cruciales en el 2006. La escollera que se llama La Farola para los carmelitanos, sí. Me dijo que estaban los planes del gobierno, yo iba todo con apuntes porque queríamos que se remodeló, pero no porque yo la pedía, a ver, estaban los apuntes, pero yo los llevaba como representante del oeste del departamento. No importa, 3, 4 temas más, el canal sur de la isla sola, algunos temas más. Y un pedido era
el dragado para el buen acceso y el mantenimiento del arroyo San Francisco. Claro. Y Eddie Yuri me miró y dice, doctor, ¿tanta importancia entonces tiene el arroyo? Lo tengo anotado, decía él, lo tenía anotado. Pero Eddie, ¿cómo no la va a tener? Porque hay que conocer la zona. Y los carmelitanos tal vez no saben. El desarrollo que ha tenido. La cantidad de veleros que ingresan al arroyo San Francisco, ojalá hubiera un atracadero. Hoy por hoy se atan a los árboles, capaz que no está bien. Han hecho algunos muellecitos ahí. Han hecho muellecitos. Está el parador Copi. Pero a ver, y la gente de Conchilla, encantada. Me acuerdo cuando yo después volví a Conchilla y dice, mire, tú estuviste en el Ministerio de Transporte y Hidrografía porque vinieron, dijeron que van a abrir y van a dragar mejor el San Francisco. Sí, se lo pedimos al ingeniero Yuri, porque para nosotros es vital esto. Y ahí está el parador que tú decías, Gabriel. Precioso. Muchas Miguel, ideas para el oeste del departamento. Muchísimas gracias por tu presencia, tu larga charla que hemos podido disfrutar acá. Espero que no sea la última. Nos vamos a estar viendo en el desarrollo de la gestión. Alguna vez alabaremos y otras te pegaremos algún palito por ahí, pero bueno, es parte de la tarea, así que siempre va a ser con honestidad como lo hacemos en nuestra profesión. Gabriel, a las órdenes, y como tú dices, los palitos que vienen normalmente en la actividad, es bueno que estén porque ustedes son el reflejo de la sociedad. Conversa por la calle. A ver, si el periodista no recoge lo que le dice un vecino y lo pregunta, no puede venir. Espero que cada vez que vengamos tenga una explicación. Y si no la tiene, el tirón de oreja se sentirá, se nos pondrá roja la oreja y iremos a averiguar qué pasó con ese tema. A las órdenes, Gabriel. Cuando tú quieras, estaremos por aquí. Y si quieres hacer la columna un jueves por mes, venimos un jueves por mes a hablar de lo que tú quieras. Te mando, nos vemos, Miguel. Muchísimas gracias. No? Nos vamos a la pausa comercial. Ya volvemos. No, nos despedimos. Nos vemos mañana, el último día de la semana, en esto que hemos dado en llamar el Eco TV. Despedregadora Mimesia de Shimpa. La despedregadora Mimesia